Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema complejo, pero crucial: los tumores intracraneanos. Sí, un tema denso. La idea es tener una visión clara, bien organizada. Vamos a ver qué son, cómo dañan, de dónde surgen y cómo los clasificamos. ¿Te parece? Perfecto. Y sobre todo, entender cómo estas masas, estas neoformaciones, afectan al cerebro, ya sea metiéndose en el tejido o simplemente apretando por el espacio que ocupan. Exacto. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un tumor cerebral? Pues es un crecimiento nuevo, anormal, dentro de la cabeza. Puede originarse en el encéfalo mismo, en las meninges, vasos, nervios. Incluso glándulas o restos de tejido embrionario, ¿no? Y justamente, Cualquier cosa que crezca donde no debe, dentro del cráneo. y mencionabas el daño. ¿Cómo ocurre? Son dos mecanismos principales. Por un lado, la invasión directa. El tumor crece y destruye el tejido cerebral sano a su paso. Y por otro, la compresión. El cráneo es una caja cerrada, rígida. Si algo crece dentro, aumenta la presión y comprime estructuras vecinas, aunque no las invada directamente. Claro, el efecto de masa. Eso mismo. Hablemos un poco de números, de epidemiología. ¿Son frecuentes, verdad? Sí, bastante. Fíjate, en Estados Unidos se estimaban, para 2020, unos 100,000, quizás 120,000 casos nuevos al año. Es un número importante. Aunque si lo comparamos con todos los cánceres, los primarios del cerebro son menos del 2%. Cierto, pero su impacto es muy alto. Y ojo, un dato clave, las metástasis. Ajá, los tumores que vienen de otro lado. Exacto. Esas son en realidad la tumoración más frecuente dentro del cráneo en general. Imagínate, hasta un 25% de los pacientes con cáncer en alguna parte del cuerpo pueden desarrollar metástasis cerebrales. Eso es muchísimo. O sea, lo más común no es que el tumor empiece ahí. Correcto. Lo más común es que llegue de fuera. El tumor primario más frecuente sí es el glioma, pero si consideramos todos los tumores dentro del cráneo, ganan las metástasis. Entendido. Y esto varía con la edad. ¿Qué pasa en adultos? Sí, hay patrones claros. En adultos, sobre todo a partir de los 40 años, vemos más ciertos tipos. El glioblastoma multiforme, que es muy agresivo. El grado 4 no. El grado 4, exacto. También el meningioma, que suele ser benigno. De hecho, es el tumor benigno más frecuente. A veces un hallazgo casual en autopsias. Y los tumores de la hipófisis. ¿Y en la población pediátrica? Ahí la historia es diferente. Los tumores cerebrales son la segunda causa de cáncer en niños, después de la leucemia. Uf, qué dato. Y predominan los tumores infratentoriales, o sea, en la parte de abajo, en la fosa posterior. El número 1 es el meduloblastoma. El más frecuente y maligno en niños, ¿cierto? El más frecuente y más agresivo en la infancia, sí. También vemos ependimomas y gliomas del tronco cerebral. Interesante. ¿Y hay diferencias por sexo? Sí, algunas tendencias. Los gliomas parecen ser un poco más comunes en varones, mientras que los meningiomas y los neurinomas, tumores de los nervios, se ven más en mujeres. Bien. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué se forman? ¿Qué los origina? Bueno, es complejo. Intervienen factores de crecimiento celular. Se menciona el SGF, factor de crecimiento nervioso, y sobre todo el FGF, factor de crecimiento fibroblástico. El FGF. Sí, este es clave porque ayuda a formar nuevos vasos sanguíneos, lo que se llama angiogénesis. Y los tumores necesitan vasos para crecer, para alimentarse. Claro, necesitan su propio suministro. Exacto. Pero la base, la raíz del problema, está en la genética. Mutaciones. Mutaciones, sí. Tenemos genes llamados protooncogenes, que regulan el crecimiento normal. Si estos mutan o se activan demasiado, se convierten en oncogenes. ¿Que serían como aceleradores pegados? Excelente analogía. Aceleradores que no se pueden soltar. Y al mismo tiempo fallan los frenos. Los genes supresores de tumores. Esos mismos. Genes que normalmente detienen la división celular si algo va mal. Si estos genes se inactivan, por mutación o pérdida, la célula pierde ese control. O sea, acelerador a fondo y sin frenos. Una combinación peligrosa que lleva a la proliferación descontrolada. Entendido. Con tanta variedad de tumores, la clasificación debe ser fundamental para entenderlos y tratarlos. Absolutamente. Ha habido varias clasificaciones a lo largo de la historia, pero la que más se usa ahora es la de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La versión de 2007 es una referencia importante, aunque se actualiza.
¿Y qué criterios usa la OMS? Considera varias cosas. De qué tipo de célula viene el tumor, qué tan agresivo se ve al microscopio, el grado histológico, dónde está localizado. ¿Arriba o abajo del tentorio? ¿Supratentorial o infratentorial? Exacto. Y también si está dentro del tejido cerebral propiamente dicho, intraaxial o fuera, como en las meninges o nervios, extraaxial. Y claro, su comportamiento biológico general, si es de bajo o alto grado. Detengámonos un segundo en eso de intraaxial versus extraaxial. Suena importante, sobre todo para las imágenes diagnósticas. Lo es, y mucho. Intraaxial significa que el tumor está dentro del parénquima cerebral, del tejido nervioso. Piensa en las metástasis o los gliomas. Ok, ¿y extraaxial? Extraaxial está fuera de ese parénquima. Se origina en estructuras como las meninges, meningioma, o los nervios craneales, neurinoma del acústico, por ejemplo. ¿Y cómo se diferencian en una resonancia magnética, por ejemplo? Radiológicamente dan pistas. Los intraaxiales tienden a expandir, a hinchar la sustancia blanca o gris donde crecen. Los extraaxiales, como vienen de afuera, tienden a comprimir, a aplastar el cerebro desde el exterior. Ajá. Además, los extraaxiomes suelen tener un contacto de base amplia con las meninges, a veces formando un ángulo obtuso, y es más común que muestren realce de las meninges cercanas tras administrar contraste. Entendido. Muy útil esa distinción. Y mencionaste los grados de la OMS del 1 al 4. ¿Podrías detallarlos brevemente? Indica la agresividad, ¿no? Sí, básicamente miden qué tan maligno o agresivo es el tumor. Grado 1. Son tumores de bajo potencial de crecimiento, a menudo bien delimitados. A veces, la cirugía sola puede ser curativa. Grado 2. Ya son infiltrantes, o sea, se meten entre las células normales. Tienen baja actividad mitótica, pocas células dividiéndose, pero tienen riesgo de recurrir y, a veces, de progresar a grados más altos con el tiempo. Grado 3. Aquí ya vemos clara malignidad. Hay más células en división, mitosis, y las células se ven más anormales, lo que llamamos anaplasia. Y grado 4. Son los más malignos, muchísima actividad mitótica, vasos sanguíneos anormales y, característicamente, necrosis, o sea, tejido muerto dentro del tumor. El ejemplo clásico es el glioblastoma. El glioblastoma multiforme. Ese mismo. Perfecto, queda muy claro. Para ir cerrando y consolidar, repasemos esos puntos clave, esas preguntas típicas de examen. Dale. Tumor cerebral más frecuente en general. Metástasis. Tumor primario más frecuente. Glioma. Tumor maligno primario más frecuente en niños. Meduloblastoma. Tumor benigno más frecuente, sobre todo como hallazgo. Meningioma. Y si vemos realce menicio en la resonancia, pensamos más en un tumor. Extraaxial. Genial. Creo que este recorrido nos da una estructura sólida sobre los tumores intracraneanos. Esperamos que sea útil para organizar estos conceptos. Sin duda, y quizás como reflexión final, algo para pensar. Como la simple localización, intraaxial o extraaxial, supra o infratentorial, ya nos empieza a dar pistas, a orientar la sospecha diagnóstica y hasta la planificación del abordaje, incluso antes de tener la confirmación del patólogo. Es verdad, la anatomía guiando la clínica desde el primer momento. Fascinante. Es un buen punto para seguir profundizando. Definitivamente. Muchísimas gracias por esta charla tan clara. Un placer. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos.